Desde el año 2000, en la tierra de montañas y selvas, una mujer, Vivian Morales Hoyos, alzó la voz en el Senado. Primera fiscal general en la historia de Colombia, puso sobre la mesa un acto de justicia, que al menos el 30% de los escaños del poder llevaran nombre de mujer. No era una dádiva, era la deuda antigua de un Estado que nos había negado. Pero 20 años después, el eco de esa ley retumba en territorios aún ciegos, donde las cifras siguen dibujando la desigualdad. En las elecciones del 2023, mientras el 81% de las gobernaciones quedaron en manos de hombres, solo el 19% fue conquistada por mujeres. En las alcaldías, la sombra fue más densa. Apenas el 13% de las llaves de la ciudad fueron confiadas a manos femeninas. En asambleas y consejos, por cada 4 voces masculinas, una sola mujer logró sentarse a la mesa. Sin embargo, las cuotas han abierto grietas en los muros. Han elevado la participación hasta en un 6%, más que en los países que no tienen leyes de género. Pero la paridad no es una concesión, es un derecho, un deber ético, un equilibrio que aún se niega a llegar. En 2020, el país acarició el borde del cambio. El Senado y la Cámara dijeron sí a la paridad del 50%, pero la Corte Constitucional, 2 años después, apagó esa esperanza por vicios de trámite, empujándonos de vuelta a una fórmula cansada. Una mujer por cada 2 hombres, una migaja disfrazada de ley. Hoy, la ley 2424 del 2024, llamada Con Dignidad, Paridad Ya, ha vuelto a encender la antorcha. Su autora, la senadora Angélica Lozano, puso palabras nuevas a una vieja exigencia. Pero esa ley descansa, dormida, olvidada, en el escritorio del presidente Gustavo Petro, allí donde duermen los silencios más peligrosos, los que callan los derechos de las mujeres. ¿Será que se nos volvió a ir Sandra? Ah, no, ahí viene. Ahí viene porque está, no está, viene, no viene. Ay, no, está tenaz esta cámara. ¿No me ven? No. No, Sandrita, pero te escuchamos. Bien. Solamente me escucho. No, voy a tener que salirme y volver a entrar. Pero bueno, te dejo en buenas manos, Mónica. Un segundito, ya vuelvo y entro. Qué pena. De todas maneras, una de las razones por las que nosotros llamamos este espacio el destape es porque sabíamos que este tipo de cosas iban a pasar. O sea, aquí nos destapamos. Lo cual quiere decir que de vez en cuando mis hijas vienen y me tocan a la puerta y me preguntan algo. Ahorita me preguntaron por un paraguas, y lo cual quiere decir que a veces estamos en lugares en los que la conexión no es muy buena. Bueno, yo tengo mucho interés de escuchar a Sandra y lo que quiere preguntarte sobre este video. Yo de todas maneras, mientras lo escuchaba, ¿no? Y yo veía esto de esta señora Vivian Morales, que entre otras cosas me llegué a preguntar de qué manera ejercería ella su rol como senadora. ¿Lo haría desde esa posición de ejercer el poder, pensando que ella por una razón o por la otra era superior a otros, o lo haría con la humildad y con la conciencia que yo creo que aspiramos en esta transformación que tendría que haber de nuestra sociedad, que incluye eso de poner como una prioridad el autocuidado, el cuidado de los demás, el cuidado de la naturaleza. No sé cuál sería, no la conozco mucho. Mira, Sara, yo sí creo una cosa. Sinceramente, yo creo que hay muchas mujeres que lastimosamente en este ejercicio de entender que son, pues, ahorita gracias a las nuevas reglas, el 49% más o menos de las listas están las mujeres, pero de hecho llegan entre el 18 y el 29% realmente a ser elegidas. Entonces, esto hace que muchas veces en el imaginario de esas propias mujeres piensen que ellas pueden ser mejores que las otras que no llegaron, ¿no? Y que
Entonces, como tú misma dijiste, pues las vean no con humildad, sino con el hecho de yo sí soy mejor, por eso yo sí llegué y todas las otras no, sin empezar a analizar el contexto. ¿Cuál es el contexto? Violencias muy importantes de género en cuanto a la política, que hacen que muchas mujeres simple y sencillamente emocionalmente o físicamente digan, no, yo no soy una persona que pueda estar, digamos, viviendo en un contexto así, de constante violencia, de constante crítica, porque es muy difícil, o sea, te lo digo, y ustedes las conocen, ustedes viven también con todas estas mujeres que son políticas y líderes sociales, y la verdad, el tipo de violencias que se enfrentan, mediáticas, de la gente que opina de ellas, hay que ser muy resiliente, ¿no? Y hay muchas que, pues en este ejercicio, simple y sencillamente, ellas prefieren desvincularse de y quedarse con lo más importante, que es su propia paz mental y emocional. Otras tantas, pues lastimosamente, tal vez no tengan los medios económicos o los suficientes contactos para tener realmente condiciones equitativas de financiamiento y apoyo. Entonces, ¿cuál es la principal razón para que de esas mujeres que son casi el 40 y tantos por ciento, casi el 50, que están inscritas como candidatas, no lleguen a ser electas? Por insuficiencia en financiamientos, porque no se les da el mismo apoyo del partido, porque no les ponen los mismos tipos de asesores, o porque las dejan a sus propios medios. Entonces, claro que desde ese lado, cuando tú no ves eso, pues lo que pasa es que entonces las mismas mujeres perdemos de vista que no es que las otras sean mejores o no sean mejores que yo, sino es que simple y sencillamente tal vez no tuvieron los mismos privilegios y condiciones que yo sí tuve. Y ese es un ejercicio que como mujeres nos tenemos que hacer, porque desde la interseccionalidad, no todas las mujeres venimos de familias de políticos desde muchos años. Ustedes fíjense bien cuántas mujeres de las que están en el poder desde hace rato no son que vienen de clanes políticos de toda la vida. ¿Y eso qué permite? Que tengan unos redes relacionales y unos redes diferentes también en el sentido de poder tener mejores financiamientos, mejores asesores, que a lo mejor desde la cuna ya mamaron eso, con el debido respeto. Otras que vienen con unos financiadores económicos muy importantes, entonces que tienen plata para meterla en las campañas, que tienen buenos asesores. Y esto a veces como mujer también somos críticas o muy poco autocríticas en el sentido de entender si realmente yo fui mejor que todas las mujeres que no llegaron o simplemente tuve las mejores condiciones. Y aquí viene lo que yo les decía. Esto lo que tendríamos que estar pensando y ahí es actuar como activistas a generar comunidad con las mujeres, redes muy fuertes, es entender bueno, si yo llegué, ¿por qué llegué y las otras no llegaron? Y ver cómo puedo entonces allegarles ese tipo de apoyos a las otras que no están llegando. Y eso es parte de lo que yo quiero hacer ahora, ¿no? Hacer entender a muchas mujeres que están en el poder, que llegaron porque tenían unas condiciones de privilegios y de cosas que favorecieron sus campañas. Por supuesto, ellas también eran buenas, pero tantas otras que son muy buenas y no llegan porque no tienen las conexiones, porque no tienen los financiamientos, porque no tienen los apoyos. Y eso hay que hacerlo entender, primero que nada, a las mujeres que están en el poder, porque son las que pueden hablar. Y son las que tienen la voz para empezar a hacer los cambios por las otras. Y son las que tendrían que, en base al privilegio que tuvieron, la responsabilidad de hacerlo. Yo no sé si ahora que ya como estoy más vieja, cada vez me hago más católica. Y yo me acuerdo que a mí siempre me educaron diciendo que cuando uno tiene privilegios, tiene más responsabilidades, ¿no? Y yo tuve el privilegio de educarme, yo tuve el privilegio de poder estar en unos espacios que me han podido dar cuenta de estas cosas. Entonces, por eso siento que ahora mi responsabilidad es ver cómo le genero condiciones diferentes a otras, pero también cómo hago reflexionar a otras mujeres, que también es su responsabilidad, porque en el privilegio que ellas tuvieron, tienen un privilegio hacia las que no tuvieron eso. Y creo que eso es parte de ese espacio de las reflexiones que estas estadísticas que nos decía Sandrita nos dejan como un ejercicio importante. Por supuesto, no es solamente hablarnos las unas a las otras, sino también es entender y explicarles a nuestros queridos compañeros aliados hombres de los partidos políticos, porque es que ellos sí llegan, y es que no es porque sean mejores que nosotras, ¿sí? Es también porque tienen privilegios que nosotras no estamos teniendo, y eso no son fair play, ¿no? Como dirían por ahí en los partidos. Entonces hay que jugar limpio. Y en ese sentido, yo creo que lo más importante de hacer comunidad, de empezar a trabajar en sororidad, es de verdad cómo hacemos que nosotros tenemos de las mejores leyes en este continente, pero cómo así nos aseguramos que los financiamientos sean
sean bien utilizados, que todos tengan las mismas condiciones, que se generen temas de suelo parejos, es equidad para todos. Y considerando que hay leyes tan interesantes, por ejemplo, como esta del financiamiento que va a haber para las campañas, 15% tiene que dedicarse de cada partido a temas de capacitación de mujeres, a favorecer campañas, a favorecer temas de prevención de violencias, a generar, por ejemplo, todo el tema estatutario de tener protocolos contra la violencia de género, campañas que prevengan interiormente todo ese tema de las violencias de género políticas, lo utilicen bien, porque de verdad, mira, solamente el 50% de los partidos, por ejemplo, tiene algo que ver con protocolos contra violencia de género o un área de género. Pero muchos de los financiamientos los usan para hacer desayunos, para hacer no sé qué, o sea, cosas que realmente no impactan en darles las capacidades a las mujeres o en generar una cancha pareja. Pero ¿quiénes serían las que primeramente tendrían que estar alzando la voz? Pues las mujeres. Porque así como lo decíamos en algún momento en esta plática, Sara, si nosotros no vivimos las cosas, si ellos no lo viven, no es que sean malas personas los candidatos, es que a ellos no les ha tocado vivir lo que a nosotras nos toca. Las que tenemos que decirles a ellos cuáles son nuestras condiciones y cómo jugamos somos nosotras para que ellos entiendan, porque seguramente cuando ellos sepan lo que nos toca diferente, empezarán a generar esas diferencias. Yo lo he vivido toda mi vida. La mayoría de las veces los hombres no son conscientes de estas brechas y estos sesgos de género que tenemos como sociedad. Y cuando se los hacemos saber, son nuestros principales aliados. Y yo creo que en todos los partidos habrá hombres que cuando se les explique esto serán los principales aliados junto con las mujeres, pero las que tienen la voz para poderles decir a sus compañeros políticos, representantes, senadores, cuáles son las diferencias entre ser una mujer política y ser o una líder social versus un hombre, las condiciones y diferencias en brechas y en gaps que tenemos, pues no van a necesariamente entenderlo. Y por supuesto, desde la parte académica, estoy generando ahorita mucha información, estoy haciendo unas investigaciones para hacérselas llegar a muchos de los partidos y muchas reflexiones. ¿Y cómo lo voy a hacer? A través de las amigas que están allí para que ellas vean esos números, porque yo también entiendo que a los hombres, a los partidos, a la política pública hay que llegarle con números, ¿no? Con unos estudios muy fuertes donde demuestres lo que tú estás diciendo, porque si no pareciera que simplemente lo dices desde que eres la feminista o eres la no sé qué. No, hay que darles estos datos duros y también no solamente los datos duros, sino, mira, las mejores prácticas internacionales nos han demostrado que esto se rompe haciendo esto. Entonces, darle también la herramienta. Y a mí me decía el otro día, un hombre, por supuesto, Mónica, pero es que en lugar de que tú les regales ese estudio y les regales cuáles son las estrategias, tú se los deberías de dar, pues, que lo paguen. Y yo me quedo pensando, pero pues, si lo único que uno quiere es hacer el cambio, yo voy a esperar que encima me paguen por eso, pues imagínense ustedes quién va a pagar por eso. Bueno, yo ahí no tengo tanta fe como tú, Mónica. Yo te veo a ti demasiado positiva con este tema de que los hombres sean sus puestos políticos a las mujeres. Yo creo que el problema en la política es que cada cargo o cada posición en una lista que le den a un hombre o que le den a una mujer, perdón, es porque se le están quitando a un hombre. Y los hombres no van a dejar quitar el poder así como así, porque es que el poder es algo muy dulce. Yo a veces pienso, pero ¿por qué todo el mundo se quiere se quiere amarrar a la silla? Los presidentes llegan y algunos de ellos un poco caudillistas empiezan a cambiar la constitución y las leyes para poderse quedar otros periodos. Es que el poder es dulce y es algo que a nosotros nos han dejado probar. Las mujeres no hemos podido probar realmente el poder. Yo sí creo que existe, me gustó mucho de tu libro, y vuelvo al primer tema, me gustó mucho de tu libro ver cómo lo que motivó a las mujeres o lo que nos motiva a las mujeres son causas nobles y causas que a los hombres muchas veces, yo creo que al comienzo de la democracia, por allá en la época romana tal vez sí los movía, toda esta parte de... La independencia de Colombia, la de México. ¿Perdón? La independencia de México, la de Colombia. Exacto, yo creo que en esos momentos, yo creo que sí, el hombre veía la política, hablo del hombre, no del ser humano, sino que el hombre veía la política como una herramienta para lograr transformaciones importantes que los beneficiaran a todos, pero ya hoy en día lo que estamos viendo es que se ha usado ese poder y que ya el poder es para poder ganar
cosas para ellos mismos. ¿Y por qué lo generalizo? Porque es que yo creo que el poder corrompe. Y si ese poder no se oxigena, y si no podemos, esa otra mitad de la población de la que hablábamos, que somos las mujeres, participar, aportar y hablar sobre temas que los hombres no hablan, como, la bandera que ha tomado Sarita hace mucho tiempo del cuidado. Si nosotros no podemos explicar que el cuidado es importante, si nosotros no podemos decir, y hablábamos en algunas reuniones acerca de cómo nos califican a nosotras, tal vez tú, Mónica, lo decías, acerca de los cargos. ¿Cuál es la posición que tienes? ¿Cuál es el cargo que tienes dentro de la empresa? Eso es lo que tú vales. Entonces, nos meten dentro de ese mundo masculino sin tener en cuenta el tiempo que hemos dedicado a sacar adelante a nuestros hijos, a cuidar a nuestras familias, a atender los oficios de la casa que alguien los tiene que hacer, porque ese es el mundo patriarcal que nos han vendido. Entonces, yo no soy tan optimista, por eso tal vez elegí el tema de la paridad, de la ley de la paridad, porque sí lo creo indispensable. Creo que la ley debe generar ese tipo de acciones afirmativas que puedan llevarnos o que puedan llevar a los partidos o los obliguen, ¿no? A ya no tener al 30%. Mira, se han quejado, los partidos se quejan de tener que conseguir el 30% de candidatas para sus listas. Y entonces dicen de una manera completamente extraña que no hay suficientes mujeres en la política. No es que no haya mujeres en la política, es que las quieren meter y encasillar dentro de los estándares masculinos. Entonces, ¿cuál ha sido tu carrera política? O sea, cuéntame cuántos cargos públicos has tenido para poder saber si te metemos o no te metemos en la lista. No le dicen cuántos hijos has criado, no le dicen cuántas horas al día pasas cuidando a tu familia. Ese tipo de preguntas no las hacen. Entonces, y mira, Sandra, perdón que te interrumpa, pero fíjate que cuando estábamos viendo esas estadísticas, me olvidé de comentarte algo bien interesante. Cuando tú ves todas las estadísticas que da el Consejo Electoral, tú te das cuenta que, por ejemplo, en el caso de las juntas de acción comunal, allá hay 48% de mujeres líderes sociales como parte de estas. Y donde se empieza a romper es cuando ya te vas hacia las senadurías, hacia los representantes. Entonces, la pregunta que ahora yo me estoy haciendo como parte de esos estudios es qué pasa en el gap de estas líderes políticas y sociales que ya están allá haciendo temas por la comunidad y que no llegan a lo otro. Y es que no hay un proceso, como pasa, por ejemplo, con las juventudes, en donde empiezas a construir y a hacer este tema de darles las capacidades y los conocimientos para que vayan desarrollando una carrera. Y en ese sentido tienes toda la razón. Muchos de los cambios sociales, y eso también lo dicen las mejores prácticas internacionales, se hacen a punta de normativas que obliguen, ¿sabes? Porque si no, no van a querer hacer el cambio. ¿Y cuál es el tema que yo veo que tenemos que trabajar más? En ser estrictos, en que el financiamiento sea estrictamente igual, ¿no? Así como nos obligan a que cuántas horas y minutos le dan en la televisión y no sé qué en las campañas a cada partido, desde los temas públicos, pues también, a ver, tú dime cuántas horas le asignaste dentro de los financiamientos a las campañas de hombres y mujeres y me tienes que garantizar como partido que le estás dedicando el mismo esfuerzo a todas las campañas. Porque si no, lo que va a pasar es esto, que a la final las mujeres se quedan muy solas. Y eso es un tema que también, como tú dices, en este tema del financiamiento ni siquiera tiene que ser ley, simplemente lo pueden hacer incluso desde el Consejo Electoral, desde otros espacios, donde se obliga a una cosa muy básica, que es la igualdad en el trato y no tratos diferenciales entre los candidatos y las candidatas, porque por ley ellos no podrían discriminar y no tendrían por qué hacer eso. Y evidentemente yo creo, y eso es parte de lo que te digo que ahora yo ya me voy a definir como activista, es justamente encontrar estas voces en donde, mira, así tengamos que levantar firmas, porque no vamos y obligamos a que nosotros nos garanticen una tutela de un juez, no sé, que algún abogado nos dé las herramientas, que nos digan cómo podemos hacer para que garanticen los partidos que les van a dar, por ejemplo, el mismo financiamiento en las campañas de hombres y mujeres. Eso ya sería muy ganador, ¿sabes? Que les van a dar los mismos temas para financiamiento, para pagos de asesores, para temas de publicidad, que les van a dar los mismos espacios, porque de hecho salió un estudio bien interesante que ya les compartiré para que ustedes lo vean con algunas mujeres políticas, de justamente que acaba de salir hace 2 semanas sobre las brechas de financiamientos y apoyos
que hay en América Latina para las mujeres políticas. Y eso es la explicación del por qué no llegan, porque esto es algo que no es un problema en Colombia, hay que decirlo sinceramente, eso es un problema a nivel mundial, pero pues obviamente nosotros ya hablando de nuestra realidad, la principal solución es generar, primero, que por ley cumplan algo muy sencillo, que es el trato desigual que se da a candidatos y a candidatas. Y no necesitamos meter una ley de paridad, Sandra. Con la que ya existe, tendríamos que simplemente garantizar que un juez dijera, ustedes tienen que obligarse a hacerlo así. Y esto, claro, como tú bien dices, no lo van a hacer las mujeres, no lo van a hacer los hombres. Y tal vez no lo hagan ni las mismas mujeres políticas, pero sí lo podemos hacer nosotras como sociedad, ¿sabes? Así como han pasado tantas cosas como sociedad que tendríamos que estar apoyando también ahí a las mujeres líderes sociales y políticas. Y la otra cosa que creo que también es importante entender de todo esto y es volver otra vez al ejercicio de las redes. Ya no vamos a decir Sara Sororidad, simplemente hay que decir redes, redes de apoyo, donde las mujeres nos apoyemos más a las unas a los otros en temas tan específicas como a veces hacer esta catarsis colectiva, ¿no? Donde yo entienda que también las otras están pasando por eso o pasaron y cómo lo solucionaron, cómo nos apoyamos, porque a veces que en este ejercicio solitario que tienen muchas de estas mujeres, que por no querer parecer vulnerables o débiles, no quieren hablar de los problemas que están enfrentando, porque también ellas son mujeres, muchas de ellas también tienen parejas, muchas de ellas también tienen hijos, y esta conciliación también para ellas es difícil porque en este tema del patriarcado, como dice Sara, como tú dices, Sandra, ¿cuántas de estas mujeres se permiten decir que son mamás y que tienen que dedicarle tiempo a ser mamás? Porque no pueden, porque pues, si tienen que estar al tú por tú allá dedicadas a todo como si ya no tuvieran casa, como si no tuvieran hijos, porque también allá en estos ejercicios de poder es difícil hablar entonces de que uno es mamá y que también tiene necesidad de tener un tiempo personal y familiar. Y esto nadie lo dice. Tú dime cuántas mujeres políticas hablan de eso, de cuánto tiempo tienen que hacer mamás. ¿Vale? Ninguna. Perdón, yo quiero interrumpir un momento porque yo como cosa rarísima me tengo que ir, que desconectar, pero por eso este es el destape. Yo voy a dejar a Sandra que cierre el programa, pero antes de eso yo quiero decir, porque empezamos un poquito tarde y yo hoy tenía 1 hora, o sea, ni un minuto más, ni un minuto menos, están en mi puerta, me están timbrando. Yo quería decir algo que cuando empecé a hablar de Vivian Morales, ¿no? Y de cómo ejercía ella o cómo ha ejercido ella su poder, esa es una cosa, ¿no? Si lo ha ejercido como otra patriarca o si lo ha ejercido realmente de una manera democrática, sorora, bueno, no sé cuáles sean las palabras, ¿no? Pero dentro de esta concepción de la humanidad, de que todos tenemos exactamente el mismo potencial para contribuir a la sociedad a la que pertenecemos. Eso no lo sé, porque como bien decías tú, todos somos producto de una sociedad que nos ha enseñado que hay unos seres humanos que son más que otros por distintas razones, porque son más altos, porque son más delgados, porque son mejores para los números, en fin. Y todo eso es lo que yo condenso en el patriarcado. Pero aparte de eso, hay otro componente que para mí es muy importante. Esto de las leyes y de obligar a que sean el 50% de mujeres y todo eso me parece que está muy bien, pero me parece que no es suficiente si no logramos entender eso de que todos los seres humanos nacemos con el mismo potencial de contribuir a nuestra sociedad. Si eso no lo tenemos claro, si no erradicamos esa idea de que cuando uno es mejor para los números, de que cuando uno es más alto, de que cuando uno es más delgado, de que cuando uno tiene los ojos de un color, de que cuando uno es negro, cuando uno es blanco, cuando uno es mejor o peor, no vamos a lograr esa paridad. Y otra cosa que es muy importante es el cuidado. Si no logramos entender que el autocuidado es importante, nunca lo vamos a lograr y los hombres que lleguen al poder tampoco van a llegar bien, porque ellos mismos tampoco se están cuidando, ¿no? Entonces, si no logramos entender que si queremos, a menos de que vayamos a decidir que ya no vamos a tener más niños, ¿no? Y que nos vamos a acabar con los que estamos, pero si no le damos a eso una posición importante en la sociedad y si eso sigue siendo algo
con poco valor que le corresponde mayoritariamente a las mujeres, nunca jamás, por más leyes que hagamos, vamos a lograr esa paridad. Entonces, para mí eso es fundamental. Sin eso, y es lo que yo he visto que no ha sucedido, nunca lo vamos a lograr. Y las tengo que dejar. Pero me encanta esta conversación. Y yo quería aprovechar para disculparme de verdad por llegar tarde, Mónica, pero muchas gracias. No, aquí no hay que disculparse porque esto es el destape. Aquí no hay que disculparse por nada. Pero muchas gracias, Mónica. No, pero las dejo a ustedes dos para que cierren. Y seguimos esta conversación. Clarita, yo también tengo que irme ya porque me estoy quedando sin batería y estoy en medio de la nada. Pero, Mónica, de verdad, muchas gracias y creo que vamos a tener otro programa para hablar solo de la mujer en la política. Perfecto, y ya saben, el libro está en Amazon, para que a quien nos escuche, que lo quiera escuchar, está en español e inglés en Amazon, allá a la venta. Todas las mujeres que fui, de Mónica del Sol. Ay, qué bien, lo voy a poner en mi club de lectura, claro, que las que me están timbrando vienen para eso. Perfecto. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias. Chao. Chao.